Mis queridos amigos y hermanos, es un gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo darle a usted la bienvenida a un nuevo trimestre de estudio en el nombre del Señor, donde estudiaremos los textos bíblicos que ilustran, que instruyen, que iluminan nuestro entendimiento para la gloria de Dios acerca del significado, de las implicancias, de la muerte y la esperanza en Cristo ante este terrible fenómeno. Para nosotros entonces es un gozo darle la bienvenida a esta primera lección y anhelamos en el nombre del Señor que usted, juntamente con nosotros, pueda seguir creciendo en la gracia de Cristo, de gloria en gloria, hasta su imagen y semejanza. Así que, habiendo dicho esto, sencillamente queremos recordar que si usted por primera vez se encuentra con este repaso en nuestra comunidad de YouTube, por favor sepa que también puede encontrarnos en la página www.preachmanuel.com y sepa también que este repaso o este estudio comentario del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada también tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado, cada sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor siéntase libre de escribirla en los comentarios y en el nombre del Señor la tomaremos en cuenta para la realización de nuestro programa en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Luego de esto, vamos entonces a orar. Y a través de esta oración, pongamos nuestras mentes y corazones en Cristo para que nuestro Padre Celestial cumpla toda promesa de enviar su Santo Espíritu para instruirnos y enseñarnos. Oramos juntos. Nuestro bendito y santo Padre Celestial, en el nombre preciosísimo, completo, justo y perfecto de Cristo, nosotros nos atrevemos a pedirte, Señor, humildemente, el cumplimiento de tu grandiosa y preciosa promesa de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que abra nuestras mentes y corazones, nos instruya y eleve nuestras miradas para contemplar a Cristo y al contemplarle, Señor, ser transformados por su divino poder de gloria en gloria a su misma imagen. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Deshazte, Señor, de nuestro orgullo y vanidad y sujétanos a ti por amor en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo número 1 y vamos a comenzar leyendo el versículo número 15. ¿Por qué razón comenzamos nuestro estudio? No solamente de esta primera lección, sino como introducción para todo el trimestre. ¿Por qué razón comenzamos estudiando Colosenses capítulo número 1, versículos 15 en adelante? La razón es muy sencilla. En Colosenses 1, versículos 15 en adelante, se nos muestra cuál podría ser en esencia el resumen de la estructura y dinámica con la cual Dios dotó o con la cual Dios creó todo cuanto existe. Probablemente en estos versos encontremos el resumen esencial de toda la estructura de la creación, de todo su funcionamiento, de la manera en la cual la dinámica de la creación está pensada y planificada para comunicarnos un poderoso mensaje acerca del Creador. Vamos a mirar en qué consiste esto. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Hablándonos acerca de Cristo, el eterno Hijo del Padre Celestial, nos dice la Escritura así. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. La palabra o la frase primogénito de toda creación no debe entenderse como si Cristo hubiese sido la primera cosa que el Padre creó o engendró. No, Señor. En Colosenses capítulo número 1 se nos deja bien en claro que esta primogenitura debe ser leída y entendida, como lo enseña el versículo número 18, la última parte del versículo, para que en todo tenga la preeminencia. Así que esta primogenitura es equivalente a preeminencia. En otras palabras, todo lo que es creado fue creado con el propósito de exaltar, magnificar como preeminente por encima de todas las demás cosas a Cristo. Cristo es el objeto para el cual toda la creación de manera estructurada y perfecta señala, apunta. La creación comunica un mensaje sobre Cristo, el eterno Hijo del Padre, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, ¿cómo funciona esto? De acuerdo con el versículo número 16, se nos dice lo siguiente. Porque en Él, nota, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahora nota, todo fue creado por medio de Él, es decir, Cristo es el agente a través del cual Dios ejecuta la creación. Y luego la última frase del texto es maravillosa. Todo fue creado por medio de Él, y termina el texto diciendo, y para Él. Así que Cristo es agente, medio por el cual Dios ejecuta la creación, y es también el objeto hacia el cual la creación apunta, la finalidad de todo lo creado, para que a Él todo cuanto existe rinda la gloria y atribuya la causa de su existencia. De manera que Cristo es aquel que une en sí mismo el propósito, la estructura, la razón de ser de toda la creación, y en Cristo encuentra sentido todo cuanto fue creado en este universo. Sean cosas visibles o invisibles, sean principados o potestades, todo cuanto existe obedece al propósito de comunicar la gloria de Cristo, en quien todo el universo encuentra la razón de su existencia, la causa final, esencial de su existencia y el gozo de funcionar como criaturas en este universo. Ahora nota esto. De acuerdo al versículo número 17 y 18, Él, es decir, Jesús, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que no solamente el universo halló la existencia, la causa, el inicio de su existencia en Cristo, sino que la permanencia de todas las cosas en el tiempo obedece a una relación armoniosa con Cristo. Todo cuanto existe está planificado para subsistir en Él, tomando de Él fuerza, poder, vida. Él es quien ministra la vida del Padre a todo cuanto existe. Una cosa maravillosa, impresionante. Y de acuerdo con el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Nota esto.
el más importante, preeminente, resucitado, del cual todas las demás resurrecciones dependen y derivan su razón de ser. Él y su resurrección es el poder que da vida al mundo. Y ahora nota esto: para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Maravillosa. Ahora mira esto. ¿Qué significa que todo cuanto exista entonces haya sido creado por inicio y para subsistir en el tiempo en Cristo, por medio de Él y para Él? ¿Qué significa esto? Mira esto. Vamos a citar unas palabras que describen de manera exaltada, sublime, maravillosa lo que podría ser el contenido de esta declaración, lo que podría ser su sentido, su significado. Mira esto. Vamos a leer el libro El deseado de todas las gentes, deseado de todas las gentes, y vamos a comenzar a leer la última parte del párrafo 3 de la página número 11. Estamos en el primer capítulo del libro Deseado de todas las gentes, página 11, párrafo 3, si usted está en la paginación electrónica. Si no, estas citas están al comienzo del capítulo número 1 del libro mencionado. Mira esto. Atención con esto. Mira cuál es el mensaje que ha sido dejado como huella del Creador en todo cuanto existe. El mensaje que toda cosa creada anhela comunicar y está pensada para hacerlo así. Atención, dice, nota lo siguiente: y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el Creador, Cristo mismo, escucha esto, escribió el mensaje del amor del Padre. ¿Cómo está escrito el mensaje del amor del Padre en toda la creación? ¿Cómo está escrito? Atención, el párrafo siguiente nos dice que todo cuanto existe fue creado para aportar algún elemento de vida o algún elemento importante o necesario para la vida a alguna otra cosa o criatura. Todo cuanto existe comunica algo importante para la vida de alguna otra criatura o cosa creada. De esa manera, todo cuanto existe comunica el mensaje de que la gloria de Dios consiste en dar. La ley de amor, fundamento del cielo y de todo cuanto existe, es la ley del renunciamiento propio. Todo cuanto existe ministra y comunica algún elemento importante de vida para otra vida. Todo cuanto existe vive para alguna otra cosa. Nadie vive, nada fue creado para vivir, solamente para ministrar servicio para sí mismo. No. Todo cuanto existe fue creado para comunicar algún elemento de vida a alguna otra cosa o criatura creada. Por esa razón, aquí tenemos lo que encierra el gozo de todos los habitantes del cielo y de los mundos no caídos, sean ángeles o seres creados de diferente orden. Aquí tenemos en lo que consiste su gozo y su felicidad. Atención con esto. Los seres celestiales, página 12, los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales. Por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Su gozo supremo se encuentra en beneficiar a seres para que estos seres conozcan una intimidad con el amor de Dios más grande e íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Notan esto. Ahora mira esto. Párrafo número 3, página 12. Atención con esto. Mirando a Jesús,
vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. ¿Cómo es esto? Mira cómo es esto. Cristo, me adelanto en el mismo párrafo 3, me adelanto y dice, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Ahora nota, así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos, atención, la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve al Padre en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y termina el párrafo diciendo, y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Así que la ley de la vida para nosotros, las criaturas, consiste en recibir de parte de Cristo, que ministra y comunica la vida del Padre a todo cuanto existe, consiste entonces en recibir de parte de Cristo la vida y devolver la vida en agradecido reconocimiento humilde de existencia que glorifique al Creador. Por medio de Cristo vuelve al Padre en servicio de amor que se rinde al Padre por medio de Cristo, y así Cristo es quien comunica y quien devuelve al Padre en agradecido reconocimiento de alabanza y servicio por amor voluntario, el amor que de Dios sale para bendecir y beneficiar a todo el universo. Asimismo vuelve al Padre en amor de parte de sus criaturas, y Cristo es el vínculo que comunica y que devuelve a la fuente de todo el gran amor que es la ley del universo. Todo cuanto existe comunica que la gloria de Dios, y especialmente Cristo, consiste en dar. Ahora bien, mira esto. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en el reino celestial, en la misma presencia de Dios? ¿Qué ocurrió? Vamos a la Escritura. La Escritura declara en Isaías, capítulo número 14, lo misterioso que se gestó en el corazón de aquel que había sido creado después de Cristo para ocupar el más excelente y elevado cargo de todo el universo, la ministración en la misma presencia del Creador para cubrir con sus alas de querubín cubridor y protector la gloria que sale de donde Dios habita en luz inaccesible, la gloria del mismo trono de Dios. De acuerdo con Isaías, capítulo número 14, y vamos a comenzar a leer, por favor, en el versículo número 12, leemos lo siguiente. Isaías, capítulo número 14, y comenzamos a leer en el versículo número 12 en adelante. Atención con esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Aquí el latín traduce Lucifer, de donde proviene entonces el conocido nombre como sustantivo propio. De allí lo obtenemos. Y antes de seguir leyendo este texto, necesitamos decir algo absolutamente importante. Si usted reflexiona sobre el comienzo de esta unidad, usted se dará cuenta lo siguiente. Versículo número 4 nos dice exactamente para quién fue pensado este oráculo, este dicho de Dios. Atención, versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿quién era el lector principal, original y pensado para este proverbio de parte de Dios que se comunica por medio del profeta? Es el rey de Babilonia. Detrás de este rey de Babilonia, o
representando los ideales de Babilonia. Quien está detrás es el gran querubín, Lucifer, creado a la imagen de Dios para ocupar el más elevado cargo que un ser creado podía ocupar. Este querubín es aquel a quien Babilonia como ideal representa y comunica. ¿Cuáles son los ideales de Babilonia? ¿Cuáles son los motivos babilónicos? ¿O qué es lo que Babilonia representa como idea o como mentalidad que se propone ante Dios y su existencia? ¿Qué es lo que significa Babilonia? Mira lo que significa. Veamos lo que se le dice al querubín rebelde que está detrás del rey de Babilonia. Se dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y aquí está el ideal babilonio representado en Satanás. Atención. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nota que en el corazón de Lucifer entonces, la gran ley del amor que comunica la gloria de Dios que consiste en dar y que por medio de Cristo fluye a toda criatura y por medio de Cristo devuelven agradecido reconocimiento de amor al Padre, esta ley del amor es quebrantada y Lucifer experimenta el egoísmo, el elegirse a sí mismo, no para ministrar algún elemento importante de vida para otra vida, sino que elige servirse a sí mismo, elige afirmarse a sí mismo, elige ser él el objeto de su propia vida, no Cristo, sino él el objeto de su propia vida, la finalidad de su propio existir, él como el uno, el primero y el más importante. Él decide servirse a sí mismo y entonces la gran ley del amor es cambiada por egoísmo en el corazón de aquel querubín que fue creado también para la gloria de Dios por medio de Cristo. Así que aquí en el corazón de Lucifer, de manera misteriosa, se elige, atención, se elige por primera vez en el universo vivir no para alguna otra criatura, sino vivir para sí. No se elige renunciar a sí mismo, sino afirmarse como razón y objeto de la existencia, olvidando la causa de nuestra existencia, que es el Creador y su gloria, y afirmándonos a nosotros mismos como supremo propósito de la existencia, no renunciando a nosotros, sino afianzándonos como lo más importante, como lo único y lo mejor, por encima del Creador, endiosando el yo y elevándolo por encima de Dios. Esos son los ideales de Babilonia, representados en su promotor principal, que es el mismo diablo y Satanás. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto se gesta en el corazón de Lucifer? Que de acuerdo con Ezequiel, vamos allá por favor, de acuerdo con Ezequiel, capítulo número 28, se encontraba en el mismo monte de Dios. Aquí, lo que se le llama en Isaías como los lados del norte, el trono de Dios, aquí se le llama en Ezequiel 28, versículo número 13, Edén, en el huerto de Dios estuviste. Así que la presencia de Dios es vista aquí en Ezequiel 28 como Edén, el huerto o el paraíso de la habitación de Dios, donde está su trono en el monte del norte, encumbrado por encima de todo cuanto existe en la ciudad de Dios. Aquí se paseaba Lucifer. Y de acuerdo con Ezequiel capítulo 28, que es una endecha, es decir, un canto de lamentación,
un canto fúnebre pensado para el rey de Tiro, pero que revela quién está por detrás del rey de Tiro. Aquí entonces Ezequiel 28 nos comunica lo siguiente, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto, porque todo lo que Dios crea es perfecto. Fue creado perfecto, sin motivo alguno, sin razón alguna para experimentar descontento. Lo único que no era Dios mismo. Lo único que Él no era Dios. Eso que le fue reservado, lo único que le fue reservado, el ser Dios mismo, le produjo descontento de manera misteriosa y sin razón alguna, pues el pecado y el mal no tienen razón ni función alguna en el plan de Dios, pues si la tuviera, dejaría de ser pecado. Ahora nota esto: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿En qué consistió específicamente la maldad? En no renunciar a sí mismo, sino afirmar su propia sabiduría como el único criterio guiador de su existencia y afianzarse a sí mismo, al yo, como la máxima causa de ser, el yo como lo que ha de ser gratificado, como el objeto principal de la existencia. Y aquí, en vez de renunciar y someterse a la ley del renunciamiento propio por amor, sencillamente afirma el yo, lo endiosa y anhela elevarse por encima de todo cuanto existe, incluso por encima de la autoridad de aquel para quien y a través de quien todo fue creado, la autoridad de Cristo mismo. Satanás ahora anhela promover la mentira de que la autoridad de Cristo es mala y se ejecuta y se ejerce en detrimento, en perjuicio de los habitantes del universo. Esta es la mentira más esencial y básica de Satanás, que la exaltación de Cristo por encima de nosotros es perjudicial para el universo, mientras que el Padre la propone como el mayor bien, la estructura misma de la creación, la dinámica perfecta de la creación. Cristo, y por medio de Cristo y su autoridad, la vida para el universo. Satanás propone su existencia como por encima de todas las cosas, como perjudicial para el universo. Y por tanto, con todo su odio, consagra su sabiduría a atacar la autoridad de Cristo, su santa ley. Ahora mira esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace Dios cuando este extraño fenómeno ocurre en su misma presencia? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios no extirpa la rebelión por medio de la fuerza, eliminando ipso facto la existencia de Satanás. No, el plan de Dios es sacar del corazón de toda criatura cualquier duda acerca de la bondad perfecta del Creador. ¿Y cómo va a salir esa duda de cada mente pensante del universo? Por medio de la exaltación de Cristo para que todos le contemplen. Eso es exactamente lo que Dios hace en primer lugar con Satanás y con los ángeles que ya habían dado cabida a su mentira. ¿Qué es lo que Dios hace? Vamos a mirar lo que Dios hizo. De acuerdo con la Escritura y de acuerdo con el testimonio inspirado de la mensajera del Señor que encontramos en Patriarcas y Profetas. Vamos allá, por favor. Patriarcas y Profetas, página número 14, al comienzo de este capítulo, número 1, titulado El origen del mal. La mensajera del Señor nos dice: el Rey del universo,
convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres creados. En pocas palabras, ¿cuál es la solución de Dios, el Padre, ante el extraño fenómeno de descontento y ante las mentiras propugnadas por Satanás en el inicio de la rebelión? ¿Cuál es la reacción de Dios? Dios exalta a Cristo. Dios reúne todas las cosas que existen para exaltar a Cristo. Y delante de Cristo exaltado y magnificado, cada criatura ha de tomar su decisión final. Ese es el plan. Y sigue siendo el plan. Ahora mira lo que ocurre. Atención con esto. ¿Qué es lo que hace y produce en el corazón de las criaturas la exaltación y la glorificación de Cristo para que le veamos? ¿Qué es lo que esto produce? Mira lo que produjo en el mismo Satanás, en el mismo que ya había albergado la rebelión y el descontento, que ya estaba mintiendo. ¿Qué ocurrió en Satanás? ¿Qué ocurrió? Mira lo que ocurrió cuando Cristo es exaltado delante de él. Mira lo que ocurre. Atención. Párrafo número 3, página 14. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Atención. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Nota esto, el descontento y rebelión que él ya había albergado extrañamente en su corazón, ahora cuando Cristo es exaltado delante de él, ahora este descontento comienza a experimentar un conflicto contra la influencia de la gracia de Cristo que atrae a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que hace Cristo cuando es exaltado. Atrae y sujeta a sí mismo todas las cosas. Ahora mira esto. Dice así. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. ¿De dónde proviene esa verdad, esa lealtad que lucha contra los celos y la envidia? ¿De dónde proviene? De la exaltación de Cristo ante nosotros. Proviene de Cristo, quien al ser exaltado y glorificado atrae a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta cuál es el plan de Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios anhela extirpar la rebelión? Por medio de Cristo, delante de quien todo el universo está programado para responder, para elegir, para tomar decisiones delante de Cristo exaltado. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. Dice así. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Eso es lo que todavía los ángeles leales al cielo hacen. Los ángeles son ministros enviados al servicio de aquellos que han de heredar salvación. ¿Qué hacen? Ellos llevan la influencia de la gracia para moverse sobre el corazón humano y así buscar nuestra respuesta oportuna ante esa gracia. Los ángeles comunican eso. Ahora seguimos leyendo. Dice así. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, escucha esto, el espíritu del mal parecía vencido. ¿En qué consiste el mal en este contexto? ¿En qué consiste el mal? En afianzarse a sí mismo para servirse a sí mismo, endiosar su propia sabiduría y criterio por encima de la autoridad de Cristo. El mal consiste en no renunciar a sí mismo para tributar gloria por medio de Cristo al Padre, sino preferirse a sí mismo y ponerse a sí mismo como el único o la única finalidad de la existencia. Ahora escucha esto. Mira lo que dice. El mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero.
Estamos hablando del mismo Satanás que delante de Cristo experimentaba la lucha y el amor indecible de la gracia de Cristo, que proviene de Cristo al ser exaltado ante nosotros, conmovía su ser entero. ¿Pero qué hizo Satanás? Mira lo que hizo Satanás. Atención. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero escucha, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida en su envidia hacia Cristo. Esta decisión, este instante en la historia del universo fue la decisión final de Satanás. ¿Por qué fue la decisión final? Porque Dios no tiene otra cosa para hacer ni ofrecer sino a Cristo exaltado y glorificado ante los ojos de toda criatura. Si ante Cristo exaltado y glorificado, la criatura, quien sea que sea, si ante Cristo exaltado y glorificado, la criatura responde rechazando su gracia y su poder atrayente, esta decisión es final y para siempre. ¿Por qué razón? Porque el Padre, el cielo entero, no tiene nada más que exaltar a Cristo delante de la criatura que se siente tentada a vivir para sí. Por favor, en el nombre de Jesucristo, aprende esto para toda la vida. El cielo no tiene ningún otro plan. Su plan es exaltar a Cristo para que Cristo atraiga. Pero si este poder atrayente de Cristo es rechazado, si su gracia es descuidada y rechazada y pisoteada, el cielo ya no tiene nada más, porque el todo del cielo es Cristo y su gloria delante de nuestros ojos. Si ante la exaltación de Cristo la criatura responde rechazando, la criatura entonces se sumirá para siempre en el infernal deseo de establecerse a sí misma como la razón de la existencia y rechazará más y más el amor de Dios que una vez le atrajo. Y ante el amor de Dios sufrirá tortura, no por causa de la maldad de Dios, sino porque no soporta la vida que vive para alguna otra vida, que no vive para sí, sino para la gloria de Cristo que ha de ser exaltado. ¿Te das cuenta? Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan que Dios ejecutó con el mismo Lucifer y ante el cual su decisión fue final. Ahora, ¿cuál es el plan para nosotros? Es exactamente el mismo. Absoluta y exactamente el mismo. Nosotros fuimos creados con la garantía de pacto eterno, acordado en la mente eterna entre el Padre y el Hijo, de que si éramos tentados a vivir para sí mismos, para nosotros mismos, desechando a Dios y su amor, fuimos creados para tomar la decisión final, no en la oscuridad y en las tinieblas de la ignorancia sobre el carácter de Dios, sino a plena luz de gloria delante de Cristo exaltado y glorificado, ya no en un santo monte de Dios, sino exaltado y glorificado en la cruz del Calvario, para que le veamos glorificado allí en la cruz, veamos el carácter que comunica del Padre y delante de esa cruz nuestra decisión sea final. ¿Cómo se ejecutó ese plan? ¿Cómo sucedió eso? Vamos a mirar entonces lo que nos dice Génesis capítulo número 3, versículo número 15. Vamos a mirar. ¿Por qué vamos a leer Génesis 3, versículo 15? Porque el texto que vamos a leer acto seguido, después de Génesis 3.15, está construido sobre Génesis 3.15. Me refiero a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, para que lo veamos de manera ilustrada y gráfica, es una muralla, un edificio construido sobre los bloques
de Génesis 3:15. Mira esto, Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Después del primer pecado del hombre, después de que la humanidad cayera en el pecado, Dios, en vez de ejecutar su juicio de condenación sobre el hombre, Dios hace algo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios promete intervenir en el seno de la humanidad con la finalidad de establecer en el corazón que ahora se había degradado para servir a Satanás vez tras vez. En ese corazón que Satanás reclamaba como su posesión legítima, Dios se propone intervenir en Cristo y crear allí en el seno del corazón humano enemistad, odio por Satanás, su rebelión y el pecado. En ese corazón que se había vuelto armonioso con Satanás y sus ideales babilónicos, Dios se propone establecer la enemistad contra Satanás para establecer en el corazón humano la gloria de Dios por medio de Cristo. Enemistad contra el pecado, vínculo de Satanás. De eso se trata, de eso se trata. Y esto es una promesa de Dios. El hombre, cuando la recibe, o su mujer, al oírla, estaban arrepentidos para mover el corazón de Dios para recibir esta promesa, absolutamente no. Antes de que haya el primer vestigio de arrepentimiento en el hombre y su mujer, Dios promete intervenir en la historia humana. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de su plan eterno, de su pacto eterno, de darle al hombre una segunda oportunidad en caso de que fuese engañado para exaltar a Cristo ante sus ojos y que el hombre ante Cristo exaltado, que comunica el carácter de Dios, el hombre tome su decisión final. Informado por la cruz, iluminado por la luz de la cruz, el hombre tomará su decisión en el gran conflicto de los siglos. Y por esa razón, Dios promete intervenir. ¿Con qué propósito promete intervenir en la historia humana? Con el propósito de crear enemistad en el corazón que una vez se amistó con Satanás. Y en este corazón, Dios entonces se propone reinar por medio de Cristo en todo aquel que ceda ante la visión de la gloria de la cruz y sea atraído por su poder y por su amor. En este sentido, Génesis 3:15 dice que existirá enemistad, Dios lo promete, entre Satanás y la mujer, y entre la descendencia satánica, la simiente, los instrumentos al servicio de Satanás, y el descendiente de la mujer, que de acuerdo con el texto hebreo es un varón, es un él, pronombre de la tercera persona del singular en hebreo. Él te herirá en la cabeza. Debía leer la versión Reina Valera 60. En vez de leer esta te herirá, debía leer como masculino, singular, tercera persona. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que por medio de un acto de amor que implique dolor al Hijo de Dios, persona a través de la cual la divinidad iba a intervenir en la humanidad, por medio de un acto de dolor representado por la mordida de la serpiente, Cristo intervendría en la humanidad para aplastar la cabeza de Satanás y producir enemistad en el corazón del hombre contra Satanás, contra el pecado, que es el vínculo de armonía entre Satanás y el ser humano. Así que aparece Cristo en el escenario histórico. Génesis nos lleva entonces a Apocalipsis capítulo número 12. Aparece Cristo en el escenario histórico y nos lo describe así la visión de Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Así como hay una mujer en Génesis 3:15, hay una mujer en Apocalipsis capítulo número 12. Y estando encinta, así como había un descendiente de mujer allá en Génesis capítulo 3 versículo 15, la mujer de Apocalipsis 12 está encinta, embarazada, con dolores de parto, pues ha de dar a luz un descendiente. Ahora nota,
y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué apareció? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. ¿Cómo se le llama a este dragón? Versículo 9. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Así como en Génesis 3:15 hay una serpiente, hay un gran dragón, serpiente antigua, en Apocalipsis capítulo número 12. Y también este dragón, la serpiente antigua, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Su descendencia, los descendientes satánicos, instrumentos enviados al servicio de Satanás para ejercer sus planes y propósitos en la tierra. Esta es la descendencia. ¿Y quién es el descendiente de la mujer? Versículo número 5. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo nació y después de cumplir el pacto eterno establecido entre él y su Padre y consumarlo completamente en la cruz, Cristo entonces asciende al trono de Dios para regir al universo allí. ¿Qué es lo que aún espera el universo? Porque en la cruz Satanás fue desenmascarado. ¿Dónde vemos eso? Versículo número 10. En el contexto de la cruz, mira lo que el cielo hace. Cuando ocurre la cruz, cuando Cristo vence con su sangre, como Cordero de Dios, vence con su sangre a Satanás y lo desenmascara en la cruz, mira lo que hace el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo, versículo 10, Apocalipsis 12, que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que en el momento en que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo es que en el momento en que Cristo desenmascaró a Satanás en la cruz? Precisamente porque la muerte de Cristo en la cruz, que revela el amor perfecto de Dios el Padre, desenmascarando a Satanás, asegura para siempre la vida de las inteligencias celestiales, sean ángeles o habitantes de los mundos no caídos. La redención obrada por Cristo en la cruz también los envuelve y los incumbe a ellos. Ellos quedaron seguros de la rebelión por medio de la contemplación de Cristo y su muerte de cruz. Ahora entonces el cielo, con gran gozo, comienza a pregonar: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Después de la muerte de Cristo en la cruz y la entronización de Cristo a la diestra del Padre, Satanás ya no tendría más acceso a los concilios celestiales para representar la tierra. Porque ahora la tierra, comprada a precio de sangre, había logrado tener en los concilios celestiales su verdadero y original representante, Cristo, aquel en quien la tierra también fue creada. Ahora mira lo que ocurre. Si eso fue logrado por medio de la cruz y todo eso se alcanzó por medio de la resurrección y la entronización de Cristo a la diestra del Padre, ¿por qué razón Satanás no fue eliminado y el conflicto de los siglos terminó justamente allí? ¿Por qué razón? Oh, porque ahora el universo anhela una victoria más. ¿Cuál es esa victoria? Apocalipsis 12, versículo número 11. Y ellos, ¿quiénes son ellos? La última parte del versículo número 10 dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese los acusaba se refiere a los seres humanos que habitan aún la tierra después de la resurrección y entronización de Cristo. Ahora mira la victoria que espera el universo. Y ellos, nosotros, los seres humanos que vivimos aún en la tierra, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, escucha esto, no amaron sus vidas hasta la muerte. Oh, mira esto, por favor. Los seres humanos entonces, al mirar la gloria de la cruz, al contemplar al Dios encarnado crucificado, al mirar el carácter de amor del Padre que emana de la cruz, al mirar esa luz gloriosa que comunica el amor del Padre en la cruz,
Cristo atrae el corazón del hombre a sí mismo. El hombre entonces que no se resista es llevado al pie de la cruz. Y al pie de la cruz, el ser humano que no se resiste a la gracia y poder de Dios que lo atrae desde la cruz, el ser humano entrega su voluntad perversa. El ser humano entrega su propio yo. El ser humano entrega y renuncia a sí mismo y anhela vivir solamente para Cristo y para su gloria. Y delante de la cruz entonces el ser humano recibe la vida de Dios, nuevos deseos, nuevos fines, nuevos motivos, y por medio de Cristo todo lo que hay aquí y aquí experimenta sumisión voluntaria a Cristo, su autoridad, su amor, su gloria. De manera que el hombre ya no vive para sí e incluso está dispuesto a morir, si eso es necesario, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Esa es la victoria que el universo anhela. Esa es la victoria que el conflicto de los siglos aguarda. Que los hijos de Dios creados en Cristo, una vez rebeldes, con su corazón podrido de maldad y pecado, ahora se entreguen voluntariamente ante Cristo y por el poder de Cristo y por el poder de su amor experimenten la extirpación absoluta de la rebelión de su corazón, experimenten la enemistad contra Satanás y el pecado en su corazón y puedan experimentar la victoria que consiste en entregar sus vidas incluso a muerte, si esto es necesario, para confirmar que Dios, su amor y Cristo son los únicos seguros receptores de la gloria, de la lealtad de la conciencia, porque ante Dios y Cristo podemos vivir eternamente seguros, sirviéndole, adorando y amando al Creador bendito por los siglos de los siglos. Así el hombre que renuncia a sí mismo, que entrega su voluntad perversa y es transformado al pie de la cruz, experimenta la victoria sobre sus pasiones, sobre sus deseos y es transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo, venciendo sobre todo defecto de carácter, venciendo sobre todo pecado y hecho semejante a Cristo para tributar gloria y honra a aquel que es la razón, la causa, el objeto de toda la creación, de todo cuanto existe. Bendito Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo dicho esto, anhelamos y solo esperamos que usted se deleite en contemplar a Cristo, se goce en mirarlo, pueda experimentar el poder del amor que saca la rebelión, el orgullo, la Babilonia satánica de endiosarse a nosotros mismos, de endiosar el yo y la propia sabiduría. Y rendidos a la cruz, experimentemos el poder del amor que nos devuelve el gozo y la razón de nuestra existencia, la gloria de Cristo, bendito por siempre. Que usted experimente eso, que podamos crecer en eso y seamos sometidos voluntariamente y por amor a Cristo. Es el anhelo de nuestros corazones. Nos despedimos así, diciéndole, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.